Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra primera sesión de la semana número 2 de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Pues me da mucho gusto saludar a Dora y a Ilse, que ya están aquí en nuestra sesión. Esperemos que a lo largo de esta horita de actividades, pues se vayan incorporando algunos otros de sus compañeros para que pues podamos intercambiar sus opiniones y sus puntos de vista en esta, y todas las inquietudes que tengan, pues en esta nuestra sesión, ¿sí? Bueno, pues antes que nada, pues quisiera mencionar pues el tema de hacer una breve retroalimentación de lo que fue la semana número 1, tomando en consideración pues su desempeño en las actividades integradoras en el foro Aprendiendo. Posteriormente pasaríamos a hablar un poco acerca de las extensiones de tiempo, que creo que ha quedado un poquito de duda respecto a esto. Después hablaríamos de manera breve respecto al plagio, que también ya lo estaría tomando aquí en la retroalimentación. Y ya posteriormente estaríamos pasando a lo que sería el contenido temático de nuestra unidad número 2, que se llama El mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Y bueno, finalmente entraríamos a lo que sería el foro aprendiendo y las actividades integradoras. ¿Sí? Bueno, comenzando con la retroalimentación, les voy a mostrar aquí la pantalla. Bueno, tuvimos la actividad número 1, que fue la de, a ver, pues fue actividad número 1, Primera Guerra Mundial, y la otra, la actividad número 2, que fue el periodo en guerras. Bueno, en la actividad número 1 se les pidió a ustedes que realizaran una infografía en características que tuviera características y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial, que tuviera también las características de 3 países que fueran potencias imperialistas. También otro que era eh, bueno, las causas y consecuencias de la guerra mundial y también de los avances tecnológicos que fueron desarrollados en este periodo. Bueno, vamos a comenzar primeramente con las cosas buenas, ¿no?, que pude encontrar dentro de su trabajo. Bueno, creo que la mayoría de ustedes tiene habilidad para el desarrollo de infografías, eso me parece excelente, saben utilizar herramientas digitales, muchos utilizaron su infografía en Canva, que sepan utilizar este tipo de herramientas. En cuanto al contenido, pues la mayoría creo que pudo identificar esos avances científicos y tecnológicos desarrollados durante este periodo y también las consecuencias que esto trajo, ¿no? Ustedes se dan cuenta de la búsqueda de esos derechos sociales, de la búsqueda de esos, de esa igualdad dentro del ámbito laboral. En cuanto a las potencias imperialistas y sus colonias, la mayoría pudo identificar de manera correcta a las tres. También creo que también dieron características propias de cada nación y con relación a la Primera Guerra Mundial, pues en su mayoría pues está dando a conocer causas y consecuencias, pero de generales, ¿no? En los avances tecnológicos, muchos de ustedes me dieron a conocer imágenes respecto a los avances tecnológicos, pero bueno, ahora aquí viene la parte de mejora. Bueno, creo que en el tema de la segunda revolución industrial, pues en este caso están colocando características, pero solamente de forma genérica. Algunos de los trabajos que pude apreciar, pues están haciendo, dando a conocer información, pero sin mencionar cuáles son características y cuáles son consecuencias. Recuerden que en una infografía, pues es muy importante la precisión de la información. En las potencias imperialistas y sus colonias, sí sería recomendable que ustedes mencionaran bien el país. Hay algunos que me dicen franceses, alemanes, españoles, pero pues eso no es el país, la palabra o el designio que se le da
a las personas que viven en ese país, ¿no? No es lo mismo decir España, Gran Bretaña, Francia. Las características, bueno, en algunos casos solamente las mencionaron de manera general, cuando debían de ser por país, tomando en cuenta que estos son distintos en los aspectos sociales, políticos y económicos. Algunos de ustedes pues mencionaron solamente los continentes donde estos países tuvieron colonias, pero pues no es correcto solamente señalar los continentes, porque pues la información sería repetitiva en el contenido de todas las naciones, ¿no? En cuanto al tema de la Primera Guerra Mundial, sería conveniente también que toda la información que ustedes mencionen, tanto causas y consecuencias, las coloquen hagan su clasificación económica, social, política o territorial. La mayoría solamente está dando a conocer información, pero de manera genérica. Causas genéricas, consecuencias genéricas, pero sin hacer la clasificación. En los avances tecnológicos, muy poquitos fueron los que me colocaron otros elementos que tienen que ver más con la ciencia. Recuerden que hay que diferenciar mucho lo que es la ciencia de la tecnología, que no es lo mismo. Y bueno, creo que esos son los elementos que considero que pueden mejorar. Pues creo que sería siempre conveniente estar en las sesiones y sobre todo también apoyarse de los materiales que comparto, ¿sí? Entonces, por favor, siempre revisen la información, ¿sí? Dora, Ilse, ¿alguna duda que tengan? Hasta ahorita no, todo bien. Ok, No, yo solo muy bien. me registré y tengo que enviar hoy, pero sí, todo claro. Ok, muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente actividad, que fue la número 2, que se llamó el periodo entre guerras. Y bueno, esta actividad nos dice que elaboráramos un mapa mental sobre las características del periodo entre guerras, en donde añadieron elementos sociales, políticos y culturales. Escribe un resumen sobre el desarrollo y consecuencias de la Gran Depresión, y todo eso en media cuartilla, ¿no? Tomando en consideración un video que se les señalan en las indicaciones, y después hacer referencia a un régimen totalitario de su preferencia e investigar las características del líder y sus características de gobierno. Bueno, en este caso, comenzando por el mapa mental, también la mayoría sabe hacer mapas mentales. Creo que también identifican elementos sobresalientes y clasifican la información, ¿no? Con relación al resumen, pues creo que la mayoría de todos estuvo bien porque pues, pudieron identificar las causas que generaron esa crisis económica en Estados Unidos y también pues pudieron apreciar esas repercusiones, que todos aquellos países que tenían relación con Estados Unidos pues se vieron totalmente afectados, ¿no? Entonces ahí podemos nosotros ver que la mayoría tiene esa comprensión. En cuanto al régimen totalitario, creo que el trabajo que más estuvo de moda fue el nazismo, que fue el que la mayoría ha elegido. En las características del líder casi no tuve problema, la mayoría lo identificó perfecto, pero creo que el que faltó un poquito más de contenido fue en las características del gobierno. Aquí sí, en cuanto a áreas de mejora, creo que pues esta actividad como que la dejaron para el último. Varios de ustedes en la semana entregaron la número 1, pero como que a la número 2 me la dejaron más para el domingo y para las últimas horas. Entonces, ya en esta tarea sí noté, pues, gran parte, pues, una falta de tiempo para poder revisar los contenidos. El mapa mental, en el mapa mental, acuérdense, cuando nosotros hacemos este tipo de organizadores gráficos, solamente identificamos ideas principales. Hubo algunos de ustedes que me empezaron a hacer unas descripciones demasiado amplias que llenaron casi toda una hoja de mapa mental y no es lo correcto. Entonces, también en otros casos vi que se presentó más el tema del plagio en esta tarea, tomando en cuenta que pues, están basándose mucho en el contenido de la semana, están tomando fragmentos completos de lo que son los recursos y también en otros casos solamente están cambiando, de tareas de internet que he podido localizar, están cambiando solamente la forma en que se presenta la información, ¿no? Es decir, encuentro un mapa mental
lo paso a mi trabajo, pero el contenido es el mismo, nada más le cambio la estructura. En cuestión del resumen y desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión, aquí también encontré la situación del plagio, debido a que pues, se les pide que la descripción sea tomando en cuenta un video. En este caso no puede haber dos trabajos iguales. ¿Por qué? Porque se supone que es una redacción propia. Algunos de sus compañeros pues lo único que están haciendo pues es investigar el tema en otra fuente de consulta. De esa fuente de consulta pasan todas las ideas y entonces no se cumple. De todos modos es plagio y no se cumple con los aspectos que la rúbrica requiere, porque les dice que vean un video. Y al hacer un resumen, el resumen tiene que ser con sus propias palabras y tiene que ser original. Quizá las ideas puedan ser, quizá al momento de redactar, pues puede hacer algo el mismo orden de ideas, porque pues es el mismo video, pero las palabras pues deben de ser totalmente distintas, ¿no? En cuestión de la historieta, aquí a los que ya entregaron a últimas horas el trabajo, de plano sí les faltó, ya no lo hicieron. Hubo varios trabajos incompletos porque ya esta parte ya la dejaron para el final. También aquí encontré plagio, hay algunos de sus compañeros que están tomando las historietas tal cual aparecen en las fuentes de consulta. Entonces, les señalo que esta tarea pues sí me resultó un tanto pues complicada porque hubo bastante plagio, ¿sí? Plagios parciales en donde están tomando texto tal cual aparece en las fuentes de consulta y de tal manera en que pues esto, acuérdense que la rúbrica pues ya nos señala ahora que ustedes tienen que hacer todo de una manera original. Si se dan cuenta, aquí la rúbrica se las voy a mostrar. Ya nos va hablando acerca de un plagio en distintos niveles, ¿no? Y está hasta el final de la rúbrica. A ver, aquí todavía no aparece. Entonces, el plagio se evalúa, pero tomando en cuenta pues ya tomando en consideración pues ya el nivel de plagio que ustedes tengan del 1 al 10%, del 10 al 20, del 20 al 30, del 30 al 50, etcétera, ya les va calificando el nivel de plagio, ¿sí? Entonces, por favor, yo siempre les pido que las tareas pues sean lo más originales posible. Si van a tomar, si van a hacer ustedes, si van a tomar información de la fuente de consulta, tienen que citar. Aunque la fuente de consulta sea la misma plataforma, también tiene un autor. Entonces, todo tiene que ir citado. ¿Por qué? Porque finalmente, si ustedes, aun por el mínimo que coloquen de información que no sea de su autoría, ya en automático se les está detectando un porcentaje de plagio. Entonces, les vuelvo a repetir, no es una cuestión personal, el tema del plagio es una cuestión también, es una cuestión que obedece a los lineamientos que nos señala nuestra institución educativa. Recuerden que como asesores virtuales, pues también somos evaluados en la calidad de asesoría que nosotros les brindamos y también pueden, también a nosotros como tal, pues nos pueden checar las retroalimentaciones que hacemos para identificar si efectivamente es correcto lo que es objetivo lo que nosotros les estamos dando a conocer o no lo es, ¿sí? No podemos como que de manera subjetiva solamente decir que un trabajo es bueno cuando no lo es. Entonces también esa parte para nosotros es evaluada. De tal manera que nosotros como asesores virtuales tenemos que dar observancia a 3 elementos fundamentales. Uno es el manual del asesor virtual, otro es el manual de citas y referencias, que a varios ya se los compartí, en donde se hace referencia a las citas en formato APA, y el otro es la circular en septiembre del año pasado, que también ya se las he compartido a algunos, en donde se hace mención que una actividad con plagio no puede ser corregida y no hay segunda oportunidad de entrega por cualquier nivel de plagio que haya y la calificación es definitiva. Esto ustedes lo pueden consultar aquí en internet. Si ustedes nada más le ponen circular de plagio prepa en línea CEP, les va a aparecer ya algunos elementos, bueno, algunos
enlaces que los llevan a esta parte del contenido, ¿no? A ver, veamos si es esta. Y que nos está señalando, sí es esta, miren, aquí está, ya está cargando aquí en su pantalla. Vean que esta es la circular a la que tenemos que hacer referencia, SEMS, de SEMS 006 de 2022, y en la página número 2 nos señala lo siguiente. Dice que el asesor virtual calificará y retroalimentará la actividad de aprendizaje entregada y penalizará con una puntuación negativa conforme a los criterios de evaluación de plagio académico. En ningún caso se dará oportunidad de una segunda entrega a la actividad detectada con plagio, por lo que el estudiante conservará como definitiva la calificación obtenida después de la aplicación de los criterios antes mencionados. Entonces vean cómo no es una cuestión personal, es decir, aunque yo quiera darles una segunda oportunidad, no se me autoriza. Entonces, por favor, siempre condúzcanse con el más sentido de responsabilidad y sobre todo también con esos valores que a ustedes los caracterizan, ¿sí? Les vuelvo a mencionar que en estos casos, cuando se trata de estas situaciones, recuerden que ustedes pues van acumulando ciertos puntos y si ustedes llegan a cierta cantidad de puntos, pues se les da de una baja temporal en donde ustedes tienen que hacer un curso que se llama CETAO y al acreditar ese curso, pues pueden continuar sus estudios, ¿sí? Entonces, no acumulen puntos negativos para llegar a ese curso, porque si no, pues se retrasarán más en esos estudios que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, por favor, siempre la originalidad ante todo. Yo sé que en muchas ocasiones este tema del plagio no es intencional, yo sé que ustedes no lo hacen de manera intencional, pero hay que aplicar una buena metodología de investigación para que esto también no los afecte. Sí, yo ahorita en estos días que he estado revisando, he recibido algunas peticiones por parte de sus compañeros que me dicen que les dé oportunidad para hacer la actividad nuevamente, pero es algo que ya no se me permite, ¿sí? Porque es plagio. Hay otros que me dicen que ¿por qué el plagio? Pero pues porque me están tomando información que es de la fuente de una fuente sin hacer ningún análisis, sin hacer pues lo están tomando tal cual. Entonces, por pequeño que sea el texto, siempre ustedes condúzcanse con la originalidad que los caracteriza, siempre con sus palabras. Lean su contenido, después de leer su contenido, escríbanlo con sus propias palabras para que de esta manera, pues, las ideas no sean repetitivas, ¿sí? Bueno, a ver, pasamos entonces a lo que les quería mostrar, que era esta infografía que les he preparado, que es para evitar el plagio, ¿sí? Entonces, comenzamos con el punto número 1, que nos dice que un trabajo académico debe de ser original, porque sirve para dar cuenta de lo que tú has aprendido, descubierto, proyectado, y todo ello de acuerdo a tu módulo. O sea, siempre un trabajo va a ser la evidencia plena de que hemos comprendido los contenidos de la semana y que estamos haciendo como que vamos avanzando en cuestión de pasando de lo más fácil a lo más complejo, ¿no? Dice, un trabajo bien hecho y con suficiente información, además de estar documentado, ha de basarse en el conocimiento científico existente, teorías, ideas, conceptos, datos, normativa, estado del arte, etcétera, y esto nos los aportan nuestras fuentes de consulta. Si se dan cuenta, pues nosotros estamos en temas históricos, ¿no? Nosotros no somos testigos de esos aspectos históricos, pero para ello tenemos a las fuentes de información. Y eso, pues, el hecho de que yo dé una fuente de información, de que yo investigue, pues, le da cierta seriedad, le da, formalidad a mi trabajo y también le da certeza, ¿no? Es por ello también lo importante de que las fuentes que nosotros estemos tomando, pues, sean confiables. Dice, en tu trabajo puedes incorporar contenido de fuentes de información ajenas en las que te basas, siempre que lo adviertas claramente, diferenciándolo del resto. O sea, no estamos negados a que podamos tomar información de otra fuente de consulta, pero no debemos de abusar. Hay algunos de ustedes que me están tomando el contenido completo, así que hojas completas de información y no es correcto, ¿sí? Dice, cuando coloques información que no es tuya, para diferenciarla puedes usar comillas o aplicar letra cursiva. Entonces vean este punto número 4, en donde les doy a conocer
Un ejemplo. México es un país que se encuentra dentro de las primeras economías mundiales. Eso es mi redacción. Si se dan cuenta, en lo siguiente dice, es el 14º país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Es el 11º país más poblado del mundo, con una población de aproximadamente 118 millones de habitantes. Vean cómo esta información que yo estoy colocando aquí la tengo entre comillas, porque no es mía, ¿no? Todo ello de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si se dan cuenta en esta parte, no estoy colocando una referencia en formato APA, pero sí estoy diferenciando mi texto y estoy señalando quién es la fuente que lo menciona, ¿sí? Aquí dice, la cantidad de información ajena que puedes incluir debe de ser breve. No puedes tomar párrafos completos o hacer compilados. Si lo haces solo se te evaluará como plagio. De sus compañeros que, por ejemplo, en la infografía me toman un cachito de una fuente y todo tal cual, ¿no? Luego, para hacer las potencias imperialistas, toman otra página de internet y lo pegan. Y nada más le van cambiando el formato. Eso no es correcto porque de todos modos sigue siendo plagio, ¿no? Dice, hacer pasar por propias las ideas o frases o datos ajenos es plagio. Viola las reglas académicas y el derecho de autor. Cometer plagio te impide aprender, no te prepara como profesional y puede detectarse. Acuérdense que hoy en día ya todo se puede detectar, ¿no? Yo copio y pego un fragmento de su texto y pues el internet me lo reconoce. Hay algunas aplicaciones también de celular, de aquí de herramientas de internet, o que escanean los archivos completos y verifican en dónde están las fuentes de información. Entonces, aunque a veces cambiemos las ideas, entonces el internet pues nos las va investigando. Yo sé que a veces ustedes lo que hacen es, bueno, hacer pasar por propias las ideas o frases. Y le cambio la palabra, ¿no? Hacer pasar por nuestras las frases o ideas, y le cambio nada más, pero tampoco es correcto, porque finalmente el texto nada más está hecho con sinónimos, entonces ahí también ustedes deben de tener muchísimo cuidado, ¿sí? Al consultar fuentes de información, tomas nota, yo les sugiero tomar notas en un cuaderno o en otro documento de texto. Si estás usando algún dispositivo electrónico, procura un análisis e identificación posterior, no copies y pegues fragmentos directamente en tu trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pues cuando nosotros vayamos a investigar, pues debemos de tener a la mano también un lápiz, un cuaderno, donde vayamos colocando las ideas que nos parecen relevantes, o si somos muy diestros también en la computación, bueno, pues entonces tener un archivo donde vayamos colocando todo lo que nos parezca interesante de nuestra fuente de consulta. Después de ello, verificamos la información. Cuando ya sentamos que tenemos toda la información completa, lo que debemos de hacer es leer lo que captamos, ordenar las ideas, después reescribir con nuestras propias palabras y después plasmarlas en nuestro trabajo final. Dice, verifica que tus fuentes de información sean confiables. Estas provienen de libros, bibliotecas virtuales, instituciones educativas, gobierno, artículos. Siempre tienen un nombre de autor y una fecha de publicación. Tienen como soporte una institución que respalde el contenido y si no tiene esos datos, duda de su autenticidad. Por ejemplo, hay algunos que ustedes me ponen Wikipedia, pero Wikipedia es una página que cualquiera puede modificar. Entonces, eso quiere decir que Wikipedia pues no es confiable. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede modificar. Y si en algún momento alguna persona busca un contenido que ustedes agregaron a esta actividad, pues no la va a encontrar, ¿no? Porque alguien a lo mejor ya la modificó. Por ejemplo, aquí el nazismo lo voy a poner. Mira, aquí, por ejemplo, ponemos el nazismo. Y aquí vean, si se dan cuenta, pues es una institución confiable, viene algunos artículos y vean cómo esos artículos tienen pues un autor. También si entramos a alguno de ellos, vean cómo entonces sí podemos sacar una fuente confiable. ¿Por qué? Porque viene la información. Vean, chequen, es una institución, viene la autora, o el autor, perdón, viene la actividad a la que se dedica la persona, viene la fecha de publicación y de creación del contenido, y después ya viene lo demás. Cuando nosotros
investigamos en fuentes que no son confiables, a ver, por ejemplo, en estas fuentes que no son confiables, blindly, veamos cómo pues no tenemos esa información confiable. ¿Por qué? Porque finalmente, pues solamente este es un nombre de un usuario, pero no tiene ni cuándo la publicó, no tiene ni de dónde es la fuente, o sea, es información que no sabemos de quién es, de dónde la tomó, y por lo tanto no podemos sacar una ficha en formato APA, ¿sí? Acuérdense que para una ficha en formato APA siempre la información debe de ser confiable, saber de qué institución proviene, quién lo escribió, cuándo lo publicó, y de esa manera podemos sacar nuestra información de manera completa, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos otro. Dice, si tomas para el trabajo las ideas de una fuente de información, resúmelas con tus propias palabras, no con las que usa el autor, y cita la procedencia y la autoría de las mismas. Entonces, vean cómo yo aquí, en este pequeño parrafito, estoy diciendo lo mismo que en el párrafo número 4. Sí, en el punto número 4. Les puse en el punto número 4. México es un país que se encuentra dentro de las primeras economías mundiales. Es el 14º país más extenso del mundo, con una superficie cercana a 2 millones de kilómetros cuadrados. Es el 11º país más poblado del mundo, con una población de aproximadamente 118 millones de habitantes. Todo ello de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí tengo mi cita, que es la información tal cual. Pero en el otro punto yo la hice con mis propias palabras y se puede resumir de la siguiente manera. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, México es de los países más grandes en extensión y de los más poblados a nivel mundial, con cerca de 118 millones de personas. Entonces vean que cuando nosotros escribimos con nuestras propias palabras, el texto se hace más cortito, solamente decimos de manera precisa lo que nos sirve, lo demás lo descartamos, y de esa manera no perdemos la idea que queremos dar a conocer, ¿sí? Pero ahora, si nosotros necesitamos insertar la frase tal cual lo dice el autor, bueno, podría ser de la siguiente manera. Aquí tenemos. Esto no es mío, ¿sale? Esto es mi redacción. En el año 1938, Austria se suma al territorio alemán. A partir de esa fecha comienza la construcción de los primeros campos de concentración durante el gobierno de Adolfo Hitler. Vean cómo aquí esto no lo pongo, no está entre comillas, ¿por qué? Porque es mi redacción, esto yo lo redacté. Pero lo que no redacté es lo siguiente, los primeros grandes grupos deportados que llegaron al campo hacia 1939 estaban compuestos principalmente por presos o criminales de tipo político. Esa información ya no es mía, está entre comillas, está en letra cursiva, y aquí adelante viene entre paréntesis el apellido del autor y la fecha de publicación de la obra. Esto es el formato APA, ¿sale? Aquí por eso es la cita en formato APA. Huguet 2021, ¿sí? Y en la referencia ya de consulta, en la fuente, en su bibliografía debe de aparecer el autor, el apellido del autor y la fecha de publicación de su obra. Y aquí es Huguet 2021, Huguet Panay Yomar, 19 de mayo de 2021, que es la fecha de publicación de la obra. La obra se llama El infierno y la liberación de Mauthausen, del 13 de julio de 2022, desde el National Geographic, el sitio web. Entonces vean cómo aquí sí se puede obtener una referencia de consulta. ¿Por qué? Porque la información es confiable, ¿sí? Entonces vean cómo bueno, no nos vamos a poner tan estrictos, sin embargo, si nos vamos a la metodología de la investigación, hasta las imágenes o gráficos que nosotros colocamos en nuestros trabajos deben de tener la referencia. Si tu trabajo incluye imágenes, gráficos o tablas con datos o contenidos de una fuente de información, cita en el pie de la figura la procedencia y el autor. Algo así. Vean cómo el logo de Prepa en línea también tiene también procede de algún lado, ¿no? Si tienes dificultad para generar una ficha APA, te comparto el siguiente link que te ayudará bastante. Y aquí está el link en donde ustedes pueden entrar a una página. Es del TEC de Monterrey, esta página en donde pues les ayuda a generar sus fichas. Aquí vean aquí, si ustedes van a hacer una ficha, pueden poner los apellidos, el año del autor, el título del libro, la editorial, etcétera.
pero ya les va a dar el orden y ustedes deben de presentar la información. Y aquí la forma en cómo se debe de colocar la cita, ¿sí? Vean, entonces les ayuda bastante. No sé si tengan alguna duda, Dora, Ilse, Verónica, que te acabas de incorporar, ¿algún comentario? No sé si alguien de ustedes se encontró en alguna situación similar y que a lo mejor le quedó la duda, ¿no? Del por qué o por qué se les consideró de esta manera. Todo muy bien, gracias. Muy bien, Dora. Ilse, Vero. Buenas noches, No, profesor. Todo está, bueno, está claro. Muchas gracias. Y disculpe por la tardanza. No te preocupes. Ilse dice que no hay dudas. Bueno, si no hay dudas, entonces por favor tomen en cuenta las recomendaciones, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces a nuestro, les quería decir de las extensiones de tiempo, ¿sale? Bueno, esta semana estuve recibiendo varias solicitudes de extensiones de tiempo. La verdad que me ha sido algo muy trabajoso. Es un grupo, el de ustedes es un grupo que está muy, muy, muy trabajador. Y sobre todo, pues son bastantitos los estudiantes que están en el grupo. Entonces sí me ha dado un poco de trabajo. Pero bueno, les quiero pedir de favor que siempre cuando ustedes hagan una solicitud de tiempo, venga de manera completa, ¿no? Yo sé que de pronto, pues a lo mejor se nos complica por todas, yo comprendo que ustedes tienen un montón de actividades que hacer, yo sé que hay que ir al trabajo, comprendo que hay que atender a los hijos, comprendo que hay actividades o ya hasta las visitas que llegan a la casa y nos quitan el tiempo, comprendo que hay muchas actividades, ¿no? Igual yo las tengo, ¿no? También hay que ir al trabajo, hay que atender al hijo, hay que bañarlo, hay que darle de comer, hay que acostarlo temprano, entonces también de igual manera. Pero acuérdense que no, debemos de asumir ese compromiso de cumplir en tiempo y forma, ¿sale? Entonces hay que asumir ese compromiso de estar al pendiente de su módulo y también recuerden que también como estudiantes pues hay que tomar en cuenta que pues todo está calendarizado, ¿no? Entonces sí es necesario hacer notar que varios de los mensajitos que me estuvieron enviando pues no tienen la forma en cómo solicitar una extensión, porque pues el hecho de que no tenga a lo mejor de momento el internet, o si yo sé que está fallando mi internet cerca de casa, en mi domicilio, pues puedo tomar algunas medidas precautorias para no quedarme sin entregar la tarea. Si de pronto no tengo, a lo mejor estoy trabajando en mi dispositivo nada más y se me hace muy complicado entrar a hacer historietas y todo eso, bueno, pues también los hago a mano y cumplo en tiempo, ¿no? Entonces siempre busquen estrategias para poder encontrar, para poder trabajar dentro de la semana correspondiente. Hay algunos de sus compañeros que me están enviando solamente la petición. ¿Me permite entregar mis actividades 1 y 2? Y ya, eso es todo. Pero acuérdense que siempre debe de haber una explicación, debe de haber un por qué no entregaste en tiempo y forma, por qué, qué fue lo tan complicado que ocurrió en tu vida que no te permitió hacer la actividad, ¿no? Tiene que ser algo verdaderamente contundente que haga que efectivamente no pudiste hacer la tarea y que por ello estás solicitando esa extensión, ¿sí? Entonces, por favor, yo les pido de la manera más atenta que siempre, cuando ustedes soliciten una extensión, pues sea dando una explicación contundente del por qué no pudieron hacer su actividad. Si ustedes tienen un problema de salud, si saben que no van a poder entregar dentro de la semana correspondiente y saben que hay mucho trabajo en sus actividades, saben que el domingo van a trabajar porque no les dieron el día, háganmelo saber de inmediato para yo tenerlos considerados, ¿sí? Para darles atención, para ver de qué manera los puedo apoyar. Pero pero que sí sea algo que verdaderamente pues sea que requiera ese apoyo. También, cuando ustedes tengan problemas de salud o ese tipo, siempre manden algún justificante o algún documento que acredite que efectivamente estuvieron ocupados.
eso sería prueba plena de que ustedes pues no pudieron realizar la actividad, ¿no? Y que efectivamente requieren esa extensión de tiempo. También en esta actividad de las extensiones de tiempo, acuérdense, ahora, de acuerdo al manual del asesor virtual, ustedes como estudiantes nada más tienen derecho a 3 extensiones de tiempo por módulo. Entonces, sí quiero que lo tomen en cuenta para que no acumulen las 3 y se vayan a confiar de que la siguiente semana pido otras 2 extensiones y resulta de que ya no les voy a dar oportunidad porque ya se cumplieron las 3 extensiones que solicitaron. Entonces, anticípenlo porque ya ahora por módulo ya se les está limitando únicamente a 3 extensiones por estudiante, y ya no hay más, ¿sí? Tomen en cuenta también que las extensiones van calendarizadas. En semana, como lo señalé en la presentación en semana 1, les indiqué que en semana 2 solamente recuperábamos semana 1. En semana 3 solamente recuperábamos semana 2, pero ya no semana 1. En semana 4 recuperamos semana 3, pero ya no recuperamos ni semana 2 ni semana 1. Y en semana número 5, que son los únicos 2 días que tengo para calificar absolutamente todo, ya no hay extensiones de tiempo, ¿sí? Entonces tomen en consideración esas medidas precautorias para poder entregar en tiempo y forma. ¿Algún comentario, algo que quieran, alguna duda que tengan? Dora, Ilse, Vero. No, profesor, todo está claro, gracias. Ok, muy bien. Bueno, miren, se nos está yendo el tiempo. La sesión del día viernes profundizaré un poquito más respecto al tema de los recursos. Sin embargo, bueno, nada más tomemos en cuenta que para esta semana, pues estaríamos analizando el tema de la Segunda Guerra Mundial, tomando en cuenta que el conflicto pues surge a partir del problema del expansionismo entre los países que querían conquistar los mismos territorios para tener hasta inclusive mejores rutas de comercio. Entonces también podemos observar las alianzas entre los países, y un elemento importante, aquí podemos mencionar que fue el conflicto que hubo entre Estados Unidos y Japón. En este conflicto, Estados Unidos, para que Japón se rindiera, pues le detonó 2 bombas atómicas, ¿vale? Esto pues generó una gran consternación a nivel mundial, y sobre todo porque vivíamos en una época donde existía bastante violencia con el tema de los sistemas totalitarios. Teníamos el fascismo, el nazismo, el estalinismo todavía, que esos pues, sistemas totalitarios pugnaban por la desigualdad social. Ellos querían que nadie fuera superior a ellos, que ellos eran los mejores, que hasta en cuestión de raza, ¿no? Vemos cómo hubo una gran destrucción dentro de esa Segunda Guerra Mundial, pero dada esa consternación por las bombas atómicas que hubo, entonces pues de ahí empieza a surgir una comisión. Varios países se juntan y empiezan a crear una comisión denominada Naciones Unidas, Comisión de las Naciones Unidas, que posteriormente dio paso a esa Organización de las Naciones Unidas. Entonces, en la Primera Guerra Mundial no había una Organización de las Naciones Unidas, o sea, no había leyes en materia internacional. Pero a partir de que surge la Organización de las Naciones Unidas, pues ya vemos que ahora todos los países tienen que someterse a esa legislación internacional que va a regular esas relaciones y armonía entre las naciones, ¿sí? Y no debemos dejar de lado que aquí existe también ya el reconocimiento de los derechos humanos, que fue Eleanor Roosevelt, una mujer que se encargó de recabar todos los derechos que el hombre quería que se le reconocieran desde el origen de todos los tiempos, ¿no? Y ahí encontró pues el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a un patrimonio, el derecho a viajar, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al trabajo, el derecho a la niñez, el derecho a una sana convivencia, etcétera, ¿no? Infinidad de derechos. Derechos que pugnan por la igualdad, por la libertad, por la seguridad, por la propiedad, que también son valores. Pero bueno, después de ello, pues vemos el enfrascamiento entre Estados Unidos con la Unión Soviética,
que es la Guerra Fría, en donde podemos apreciar que no es un conflicto armado, sino es un conflicto únicamente de demostración de poder. ¿Quién es más fuerte en cuestión de tecnología, en cuestión de sistema militar, en cuestión de economía? Entonces, aquí nosotros podemos ver que en el sistema de gobierno de la Unión Soviética pues era socialista, mientras que el gobierno en Estados Unidos pues era democrático, ¿no? En la caída del muro de Berlín vemos que una falta de tolerancia, ¿no? Una intolerancia, porque pues como no tenían la misma ideología entre ambas zonas de Berlín, entonces por esa falta de tolerancia, no, pues construimos un muro, ¿no? Y entonces en el año de 1961 se empieza a crear el muro de Berlín, y este muro pues separó a una sociedad completa, separó familias, amigos, separó personas, pero todo con esa idea, por una situación en contra de los derechos humanos, que era la tolerancia, ¿no? Entonces, este muro pues estuvo hasta en el año de 1989, cuando se decidió que ya no tenía razón de ser, que por qué debía de existir un muro cuando debíamos de vivir en un mundo con paz, con tolerancia, con armonía, en un país donde reinara un sistema de gobierno de tipo democrático. Y ahí podemos ver un parteaguas, ¿no? Del pensamiento antiguo al pensamiento moderno, en donde vemos que la sociedad pues empieza a unificar. Y aquí entonces vemos el mundo unipolar, en donde nos damos cuenta de que el sistema capitalista y el sistema democrático de lo que era Estados Unidos, pues tenía gran influencia a nivel internacional. El sistema político del socialismo, que no permitía que la gente creciera económicamente, que no permitía la propiedad privada, que no permitía que clases sociales, que todo lo quería controlar, pues empezaba a entrar en decadencia, ¿no? La mayoría de los países que empezaron a surgir durante la descolonización de Asia y África, empezaron a tomar en cuenta el sistema de tipo democrático para sus gobiernos. ¿Por qué? Porque ellos ya no, de los países, las potencias imperialistas, pues impusieron su sistema de gobierno en dichos lugares. Entonces, los países que fueron logrando su independencia fueron eligiendo el sistema de gobierno democrático, porque permitía que las personas pues pudieran participar en la elección de sus gobernantes, pudieran participar en la generación de sus leyes y de sus instituciones. Actualmente el socialismo pues aún existe, ¿no? Ahí veamos a Ecuador, veamos a Cuba, vemos a Venezuela, vemos a Bolivia, sistemas de gobierno en donde todavía están a favor de este sistema político. La próxima semana pues vamos a hablar nos los mencionan aquí en la semana número 2, pero pues se profundiza un poco más en la semana número 3, en los tipos de países, ¿no? Países pobres, países en vías de desarrollo, países que están adelantados. Entonces, pero esto ya profundizaremos la próxima sesión, y nos habla acerca de las dictaduras en América Latina. O sea, los sistemas totalitarios, o sea, un sistema totalitario no quería solamente controlar un territorio o un país, quería controlar muchos más, tener más colonias, ¿no? Cuando hablamos de una dictadura, la diferencia es que la persona pretende controlar, o el grupo de poder pretende controlar, un solo territorio o un solo país. Y aquí en América Latina, pues a lo largo de la historia, podemos ver a gran cantidad de países que tuvieron dictaduras, ¿no? Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, e incluso México, ¿no? En la época de Porfirio Díaz, que estuvo más de 11 años en el poder, ahí podemos encontrar. ¿Sí? Entonces, en el foro Aprendiendo de esta semana, pues vamos a reflexionar acerca de esos actos de violencia que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Dora, Ilse, Verónica, ¿alguna duda, algún comentario que tengan con respecto a estos contenidos? No, profesor, todo muy claro. Ok, bueno, si no hay dudas, pues entonces en el foro Aprendiendo pues vamos a ver esos actos de violencia porque motivaban a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que sus razones eran válidas o por qué, y si ha existido un evento violento de la misma magnitud y cuál fue, ¿no? Bueno, aquí nosotros podemos analizar
que durante la Segunda Guerra Mundial pues hubo una cantidad enorme de pérdidas humanas, ¿no? Y todo por ese control de los territorios, todo por esa búsqueda de mayores riquezas. Entonces yo creo que si nosotros pensamos en algo, pues yo creo que no sería justificable pensar en una violencia tan atroz, pero pues aquí sería conveniente que ustedes señalaran el por qué considerarían que no sería conveniente que se detuviera otra vez esos sistemas totalitarios donde perdieron la vida gran cantidad de personas, ¿no? Cuando se habla del Holocausto, nos referimos a esa época del nazismo, en donde estos pues perseguían a los judíos. La época en la que existían los campos de concentración, y en esos campos de concentración pues llevaban a gran cantidad de personas a vivir ahí, las trataban como esclavos, en grandes cantidades los metían a las cámaras de gases donde los asesinaban. Después de ello, en grandes montañas de cuerpos humanos los quemaban, ¿no? Y después recogían las cenizas con pala y con carretilla y los llevaban a tirar, ¿no? Entonces vean cómo era una situación en la que pues no podemos pensarlo, ¿no? Ni siquiera imaginar la crueldad con la que se trataba a la gente. Pero aquí podemos nosotros equipararlo a algo que haya sido reciente, podemos nosotros ver un elemento violento de la misma magnitud. Aquí sería conveniente que ustedes analizaran, ¿no? Quizá si no tenemos un evento violento, pues hoy seguimos viendo pues una sociedad en donde pues la atrocidad continúa, ¿no? En la actualidad hay gobiernos equiparables a dictaduras en Latinoamérica. Pues aquí yo les sugeriría que analizaran un poco los gobiernos de Cuba, de Brasil, perdón, los gobiernos de Cuba, de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, y vean si podemos nosotros considerarlos como semejantes a una dictadura. Organizaciones para evitar sucesos como estos, pues a lo mejor hemos mencionado solamente uno, ¿no? Que es la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, hay muchas más a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, sería conveniente que ustedes hicieran referencia a algunas de ellas. Bueno, ¿dudas aquí? ¿Comentarios? No, bueno, sí, ahí en lo del régimen, pues bueno, totalitario, solo tiene que ser de América, ¿verdad? Ajá. Sí, ahorita que pasemos a la actividad, ustedes aquí se van a apoyar de este recurso de la semana que dice las dictaduras en América Latina. Entonces, en este documento de las dictaduras, aquí vienen los países que ustedes pueden investigar, aquí en esto de aquí, viene Argentina, Bolivia, Brasil, pueden elegir el que ustedes quieran. Prácticamente el contenido ya les está dando el país, el dictador y la duración, pero aquí sería tener cuidado porque aquí solamente son características, tienen que ser antecedentes y consecuencias, pero aquí son características, o sea, les está dando la información de forma genérica. ¿Vale? No pueden tomar de aquí la información porque si les toman de aquí tal cual, pues les estaría faltando precisar cuál es el antecedente y cuál es la característica y cuál es la consecuencia. Entonces sí puede ser de alguna de estas que pueden encontrar. Bueno, vamos a pasar entonces al análisis de cada una de las tareas y comenzamos con la actividad número 4, que nos habla acerca de, la número 3. Comenzamos con la número 3, que nos habla de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Nos dice primeramente que tenemos que elaborar una línea del tiempo en donde ustedes hagan referencia a 3 temas fundamentales, ¿no? Que son la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. A ver, me voy a pasar aquí a la plataforma y nos vamos a la tarea número 3. Y aquí en esta tarea número 3, si se pueden dar cuenta, nos dice lo siguiente: elabora una línea del tiempo que incluya los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Si se dan cuenta, son 3 temas
Y en cada uno de esos temas debe de ir antecedentes y desarrollo. Chequen bien aquí, muy puntuales, porque dice desarrollo, no dice consecuencias, ¿eh? A veces sus compañeros como que bueno, hasta yo también en un inicio lo pensaba, así como que me iba nada más con la idea de que eran antecedentes y consecuencias, pero no, es antecedentes y desarrollo. O sea, ¿qué propició el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial? Pero, ¿cómo se desarrolló? ¿Qué ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial? No nos dice qué consecuencias hubo. Luego viene la Guerra Fría. ¿Qué fue lo que generó la Guerra Fría? ¿Y cuáles fueron los eventos que se suscitaron durante esa Guerra Fría o durante ese enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos? Y viene el otro, la caída del muro de Berlín. Aquí dice la caída del muro de Berlín, pero ustedes pueden tomar el muro de Berlín como tal. Un antecedente pues sería la construcción del muro de Berlín, ¿no? ¿Por qué se construyó? ¿Cuándo se construyó? ¿Para qué se pretendía construir? O sea, después el desarrollo. ¿Qué ocurrió mientras el muro estuvo en pie? Hubo algunas batallas, hubo algunos enfrentamientos, se generaron algunos tratados, acuerdos, etc. No les dice que las repercusiones, sino antecedentes y desarrollo. ¿Sí? ¿Dudas? No, profesor. ¿Ok? Bueno, en la segunda parte dice, graba un audio en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sube tu audio a la nube y compártelo en una liga en el documento. Entonces, audio en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la formación del mundo actual. ¿Alguien podría dar un ejemplo de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual? ¿Cómo qué nos querrá decir? ¿Podría ser en las nuevas divisiones políticas, profesor? Muy bien, excelente. Bueno, esa es solamente la idea principal. Bueno, no vamos a dar la respuesta aquí, pero bueno, está bien, ¿no? Nuevas, ¿por qué? Porque pues recordemos que varios países durante la colonización, pues estuvieron sometidos a las potencias imperialistas, ¿no? Al surgir al rebelarse esos países, ¿qué pasó? Pues que esos países empezaron a buscar su libertad, a buscar su independencia, y entonces eligieron un sistema de gobierno. Pero al generar un país, tú ya no puedes entrar directamente a ese país, tienes que cumplir con sus leyes, ¿no? Entonces ahí puede ser un ejemplo. Ya como lo señaló Verónica, muy bien. Nada más hay que profundizar un poquito más el por qué, o cómo se dio la situación, o por qué se dio la situación, por qué nos deja esa repercusión, ¿vale? Aquí, si se dan cuenta, aquí no les dice para nada qué duración debe de tener el audio. Ni tampoco les dice la estructura que debe de tener, ¿no? Nada más nos dice que argumenten. Pero la rúbrica les señala que ustedes, dice la rúbrica les señala que ustedes como tal deben de cumplir hasta con las reglas de la netiqueta. ¿Vale? Acuérdense, la regla de la netiqueta no nada más son escritas, sino también al momento en que ustedes están exponiendo. Por eso dice, organiza la información de manera clara y coherente y precisa. Atiende a las normas de comunicación en entornos virtuales de aprendizaje en etiqueta. No contiene errores en la gramática, la sintaxis, la ortografía y presenta sus ideas de forma lógica y congruente. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, si yo quiero cumplir con las reglas de la netiqueta en mi actividad integradora, bueno, pues voy a comenzar haciendo una presentación. Buenas tardes, mi nombre es Uciel Pérez Reyes. En esta ocasión voy a argumentar las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en el mundo actual. Pues, de acuerdo a lo que leí en los recursos de la semana, puedo señalar que de acuerdo a... y ya, doy mi contenido, ¿no? Y después termino mi contenido, mi argumento, y pues agradezco el haber otorgado tiempo para, no sé, para revisar el presente trabajo, una despedida, la que ustedes quieran,
pero de esa manera pues también deben de mantener esa cortesía, esa cordialidad, ¿sí? Bueno, yo siempre les sugiero una página que me parece excelente, una herramienta que se llama Vocaro. Vocaro, así como están viendo aquí que se escribe en pantalla. Esta página es muy buena porque es rapidísimo la grabación. Una vez que ustedes ya están en Vocaro, lo único que tienen que hacer es apretar el puntito, el rojo, que les dice que ya que comienza la grabación. Y ustedes ya empiezan a argumentar. Buenas tardes, mi nombre es de Reyes. En esta ocasión les voy a hablar acerca de las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en el mundo. Para comenzar es necesario que ya, ¿no? Terminamos nuestra grabación, le damos guardar y compartir y de manera inmediata ya nos tiene el archivo convertido en PDF, ¿sale? Si yo ya no lo quiero subir a ninguna nube, ya nada más copio el texto de aquí y ya lo pego en mi trabajo. Si yo lo quiero descargar, bueno, pues lo puedo descargar, se descarga en formato de MP3. Y ya lo ubico dónde está el archivo, y me lo llevo a Google Drive y ya desde ahí ya lo comparto mediante un enlace. Creo que esto ustedes ya en el módulo 8 también ya lo han, en el módulo 8 o 9, no recuerdo, también ya se les pide que hagan este tipo de actividades compartidas mediante links, ¿vale? Entonces, no sé si tengan algún problema para compartir. Bueno, entonces, si ustedes ya nada más, si no quieren subirla a ninguna nube, nada más copian este enlace y ya me lo mandan, ¿sí? Lo copian en su trabajo. ¿Ok? Entonces pasamos al siguiente punto, que nos habla acerca de realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aquí, puntual, recuerden que es un cuadro comparativo, ¿sí? El cuadro comparativo pues, es muy sencillo de hacer, es algo, creo que no el mayor problema, es algo así, como lo que están viendo en pantalla, pero acuérdense, es comparativo, su finalidad es comparar. Si estoy dando información de Estados Unidos basada en el sistema económico, en el sistema, económico, hablo del sistema capitalista, a la par hablo de la Unión Soviética, del sistema socialista. Si yo hablo de tecnología en Estados Unidos en el punto número 2, en el punto número 2 debo de hablar de tecnología de la Unión Soviética. Si en el punto número 3 hablo de poder militar de Estados Unidos, en el punto número 3, en la Unión Soviética, debo de dar a conocer su poder militar. Entonces, acuérdense, no pierdan de vista que es una tabla comparativa, como su nombre lo indica. ¿Sí? Bueno, y acuérdense, incluir sus referencias en formato APA. ¿Alguna duda o comentario? No. ¿No? ¿Seguras? ¿Ya tienen avanzada alguna de ustedes su actividad? Sí, ya la tengo avanzada las dos. Ok, muy bien. Dora, ¿viste algún cambio, algo que le tengas que hacer a tu trabajo? Sí, lo del audio. Ok, muy bien. Sí, aquí me faltaba mencionarles que, por ejemplo, en la línea del tiempo, ustedes la pueden hacer también a manera de infografía en Canva, nada más copian la infografía y ya la pegan en su trabajo. O también, si ustedes de plano sienten que no cabe la información del contenido como tienen que hacer 3 temas y una sola línea del tiempo, pueden hacer varias líneas del tiempo, unas 3 líneas del tiempo, en donde al menos me den unos 4 antecedentes del tema y unos 4 aspectos del desarrollo, para que puedan evidenciar que efectivamente pues están encontrando la información correcta. Algo que sí les he de comentar también es que la mayoría de los trabajos que reviso en esta tarea siempre tienen carencia de información en cuanto a lo que es la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Entonces, sí, por favor, investiguen en otras fuentes de consulta, a qué se refiere la Guerra Fría y a qué se refiere el muro de Berlín, ¿sí? Porque muchos no los encuentran en plataforma, no están. Entonces, investiguenlas en fuentes externas. Bueno, pasamos a la siguiente actividad que se refiere a la actividad número 4 hacia África y Latinoamérica en el siglo XX.
Para que ustedes puedan profundizar sobre este tema y lo puedan comprender un poquito más, pues ustedes tienen en la plataforma este tema que está por aquí, que se llama Organización de Asia y África. Léanlo, por favor. Si ustedes ven que el tema pues no se entiende, que como que les faltó contenido, no lo pudieron apreciar bien, bueno, entonces en el material que les compartí, ustedes van a encontrarse pues unos enlaces para que ustedes vean videos, lean otros artículos y de esa manera pues entiendan el tema. No es para que copien nada, ¿no? Es únicamente para que entiendan el tema. Y vayan tomando nota de lo que les parezca más sobresaliente. Después de ello, ustedes van a hacer su descripción acerca del proceso de descolonización de Asia y África. O sea, ¿por qué los países empezaron su independencia? ¿Por qué los países se rebelaron? ¿Qué situaciones internas provocaron que las personas ya no quisieran ser sometidas al capricho de las potencias imperialistas? ¿Qué pasó cuando lograron su independencia? ¿Fue de manera, lo lograron a través de guerras, lo lograron a través de acuerdos? Y bueno, ahí ustedes empiecen a analizar estos elementos y también hagan referencia a los territorios que lograron su independencia. No todos la lograron al mismo tiempo, pero sí eligieron de manera diversa sus sistemas de gobierno. Bueno, aquí también les dice que coloquen, que hagan que hagan una cuartilla, ¿sí? Describen una cuartilla. Yo les sugeriría que primero hablen de África, todo lo que tengan que hablar de África en media cuartilla, y en la otra media cuartilla sea para Asia. ¿Sí? Y de esa manera, pues no va a ser tan redundante, ¿no? Bueno, aquí tenemos a lo que me preguntaban hace ratito, ¿no? Del cuadro comparativo de las dictaduras o revoluciones. Ustedes creen que no tienen problema en trabajar una tabla, ¿no? En hacer una tabla en Word, pero aquí tienen el esquema. Dicen, tienen que elegir al país, al dictador, el periodo que abarcó el proceso, los antecedentes y las consecuencias. En este caso, ustedes tienen, esto ya se los da la plataforma, ¿no? Ustedes, no sé si investigan a, ¿qué será? A Argentina. De manera inmediata, ustedes se van al documento que se encuentra aquí en plataforma, y ustedes eligen a ver, Argentina, ¿no? Al dictador, la Junta Militar, la duración 1976-1983. Ese contenido, pues ustedes ya lo tienen, entonces lo único que tienen que hacer, pues es llenar estos espacios. País, dictador, periodo que abarcó el proceso. Pero ahora a lo que se van a dar ustedes a la tarea es de investigar los antecedentes y las consecuencias. Les decía que tomen en cuenta que en el contenido pues se nos habla únicamente de características, pero son características generales, de tal manera en que ustedes tienen que identificar cuál es el antecedente y cuál la repercusión, ¿sí? Esto investíguenlo en fuentes diversas, pero por favor no copien el texto, porque si lo copian tendrían que colocar las referencias en formato APA o en todo caso también entrarían a un nivel de plagio. Bueno, finalmente, en esta tarea, ya una vez que ustedes investigaron a sus dos países con sus respectivos antecedentes y consecuencias, tomando en consideración ese contenido de la tabla, van a responder la siguiente conclusión sobre las similitudes encontradas en los procesos elegidos, ¿sí? O sea, las similitudes que encontraron entre esos dos países de los que hablaron ustedes en su cuadro. A lo mejor los dos países violaban los derechos humanos, los dos países sufrieron golpes de Estado, los dos países violaban la libertad de expresión de las personas, etc. Entonces, tengan cuidado también aquí en cuestión del contenido, porque a veces algunos de sus compañeros lo que hacen es darme características generales de lo que son las dictaduras, cuando se les dice que realicen una relación entre los dos países y los gobernantes, ¿sí? No sé si queda alguna duda, algún comentario. No, César, todo muy claro. Ok, bueno, entonces, sí les vuelvo a repetir, por favor, eviten el tema del plagio. Si ustedes ya investigaron en una fuente de consulta y no es suyo el contenido, pónganlo entre comillas, en letra cursiva,
y finalmente hagan su referencia informativa. ¿Sí? Bueno, pues eso sería todo entonces por el día de hoy. La próxima sesión estaremos hablando acerca de los desafíos que enfrenta nuestro país, que enfrenta el mundo actual, y también estaremos profundizando acerca de los derechos humanos. ¿Sí? Bueno, pues eso sería todo. No sé si alguien quiera hacer uso de la palabra antes de finalizar la sesión. ¿No, Ilse? A ver, Dora, Verónica, alguien que quiera comentar algo. ¿Se les está haciendo difícil, fácil el módulo? ¿Cómo lo sienten? Un poquito difícil, sobre todo por todas las lecturas, profesor, pero... Ok, sí sé que de pronto pues resulta un poquito tedioso el aprender el estar leyendo, el estar investigando, como que a veces no nos cuadra la información, ¿no? Como que nos quedan dudas, pero recuerden que si ustedes anticipan sus tareas, y yo pues o pueden pues les puedo todavía hacer una solicitud. Oye, tu trabajo necesita esta atención, necesitas que hagas esto. Entonces yo sí les pido que tengan sus actividades de manera anticipada. Si ustedes lo dejan para el día domingo y el domingo apenas están revisando contenidos y apenas están viendo, pues ya no me va a dar tiempo también a apoyarles, ¿no? Porque pues si me mandan un mensaje el día domingo, a lo mejor yo ya no lo veo hasta el día lunes, y entonces pues ya se quedaron con su duda. Sí, les sugiero que pues empiecen a trabajar ya desde ahorita de una manera anticipada. Todas las dudas que vayan teniendo me manden mensaje, y eso pues va a hacer que pues ustedes tengan un mejor desempeño, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo. Pues muchas gracias por haber asistido a esta sesión. Pues los veo nuevamente el día viernes. Vamos a hacer un análisis de un poquito más de lo que es el tema del plagio. Abundaremos un poco más acerca de las tareas que han realizado. Veremos, si ya tienen algunas, pues vamos a ver de qué manera pues las pueden mejorar. Y bueno, acuérdense siempre que es importante la originalidad para evitar el tema del plagio, que últimamente está muy observado, ¿sí? Bueno, cuídense mucho y que tengan excelente noche. Gracias, Dora, Verónica y Ilse, por haber asistido a la sesión, y pues espero que también puedan acompañarme el día viernes. Cuídense mucho. Igualmente, gracias. Cualquier duda que tengan, aquí estoy en la plataforma. Gracias. Hasta luego, profesor. Buenas noches, compañeros. Adiós, cuídense. Hasta luego, compañeros y asesor.